mi esposa y un servidor iniciamos en el Evangelio, recuerdo que en la iglesia donde nos empezamos a congregar, se estaba llevando un libro titulado Una vida con propósito, donde en sus principales puntos estaban el contestar ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Quién es el que guía mi vida? ¿Cómo ver la vida desde la perspectiva de Dios? Lo que es la temporalidad de la vida y cómo agradar a Dios a través de nuestra vida. Sin embargo, este libro se tenía que llevar por un periodo de 40 días, donde cada día había un propósito. Y de alguna forma, este libro nos ayudó en nuestros primeros pasos dentro del Evangelio, porque estaba lleno de mucha leche espiritual para un nuevo cristiano. Pero conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta que había mucho más por aprender. Y empezamos a buscar el alimento sólido para crecer espiritualmente y de esa forma dejar la etapa de niños en Cristo por medio de esa leche que nos ofrecían todos estos libros de apoyo. Y por lo tanto, mi esposa y yo nos metimos a recursos más sólidos como lo son la misma palabra de Dios. Porque allí es donde vamos a encontrar el alimento sólido que todo cristiano necesita para crecer espiritualmente. Porque la realidad es que si un cristiano no se mete con la lectura de la palabra de Dios, va a correr el riesgo de quedarse solamente en su etapa de niño espiritual. Y esto es algo, mis hermanos, que el Señor no aprueba en su palabra. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces es claro, mis hermanos, que un cristiano debe seguir creciendo espiritualmente para dejar su etapa de niño en Cristo y convertirse en un adulto, para que de esa forma ahora él pueda ayudar a los que van naciendo de nuevo y también en su proceso de madurez en Cristo. Por eso, mis hermanos, necesitamos leer y leer la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos ayude a crecer espiritualmente y de esa forma también poder encontrar el propósito por el cual el Señor nos llamó a su evangelio. Porque la realidad, mis hermanos, es que no fuimos llamados para ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, como la Escritura también lo enseña en Santiago capítulo 1, verso 22, donde nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, mis hermanos, también es claro que un cristiano debe ser hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Y de esa forma, cada cristiano va a poder encontrar el propósito por el cual el Señor le llamó a su evangelio. Y en el capítulo 4, mis hermanos, que vamos a iniciar el día de hoy, estaremos analizando algunos de los propósitos del llamado. Así que les invito a ver su Biblia
en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, y el día de hoy solamente vamos a tocar los primeros 6 versículos. Dice aquí la Escritura, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6 nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. El título que hemos dado a esta enseñanza es Ministros con propósito. Ministros con propósitos. Oremos. Oh mi Dios, queremos poner esta enseñanza bajo tu dirección para que a través de tu palabra nos enseñes parte de estos propósitos por el cual tú nos haces el llamado, Señor. Ayúdanos a entenderlo, que lo tengamos presente, Señor, pero sobre todo, mi Dios, para que lo pongamos por obra. Así que pongo en tus manos esta enseñanza y permite que seamos edificados por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Ahora, si ustedes observan, mis hermanos, Pablo, en este primer versículo del capítulo 4, inicia haciendo una conexión con lo que acaba de decir en el capítulo 3. Porque recordemos que en el capítulo 3 vimos al menos 3 transformaciones que Dios hace en la vida de un cristiano. Estas son, en primer lugar, hay una transformación por medio del Espíritu Santo para hacer una carta conocida y leída por todos los hombres. Porque Dios escribe su ley o sus leyes en nuestro corazón para que las obedezcamos, pero también para que demos testimonio a través de una nueva vida. En segundo lugar, nos hizo ministros competentes de su nuevo pacto, es decir, servidores en Cristo. Por ese motivo es que un cristiano no debe estar solamente de oidor en las reuniones de la iglesia, porque Dios a todos nos capacita para ser un servidor de Él. Y en tercer lugar, Dios transforma nuestro entendimiento quitando el velo de la ley para que ya no vivamos bajo esa condenación, sino bajo la libertad que ahora nos ha dado por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo termina el capítulo 3 diciendo los versículos 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo cual afirma que nuestra transformación es por medio del Espíritu Santo para que día a día sigamos siendo transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo este contexto es que Pablo inicia el capítulo 4 diciendo, por lo tanto, y de esa forma también hacer una conexión con lo que va a continuar diciendo en relación al ministerio que todo cristiano es llamado a ejercer. Por eso Pablo continúa diciendo, por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido.
Ahora, si ustedes observan, Pablo aquí no está hablando en singular, sino en plural cuando dice teniendo nosotros este ministerio. Y la palabra ministerio en griego es diaconía. Y esto se refiere a un servicio que se da a otros, pero bajo un rol. Y esto es importante mencionarlo porque el Señor no nos da a todos un mismo rol dentro del servicio, dentro de su cuerpo que es su iglesia. Por eso también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios les dice en 1 Corintios capítulo 12, en los versículos 27 y 28, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces es claro que no todos vamos a tener la misma actividad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, porque son muchas las actividades que se llevan en una iglesia local. Como por ejemplo, se necesita la predicación. Y esa se da a través del rol que el Señor le da al predicador o a los predicadores en una iglesia local, que prediquen la palabra de Dios. También se requiere la enseñanza de la palabra de Dios. Y este rol se le da a los maestros, tanto en escuela dominical como en las diferentes áreas que se vayan dando, como lo es clases para niños, para jóvenes, para adultos o para matrimonios. También tenemos la administración para que se cubra con oportunidad todos los gastos de la iglesia, como son pago de agua, pago de luz, renta y lo que se vaya presentando. Pero también debe haber un equipo de limpieza para que las instalaciones estén limpias y en buenas condiciones cada vez que nos reunamos. Todos estos son diferentes roles que se tienen que cubrir por medio de un servicio en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Por eso es que Pablo habla en plural, porque el servicio no es de una sola persona, sino de varios. Sin embargo, Pablo también dice que es un servicio o un ministerio según la misericordia que hemos recibido. Ahora, si había algo que Pablo tenía bien en claro y quería transmitírselo a los corintios, es que todo lo recibido, absolutamente todo lo recibido era por la pura misericordia de Dios. Y lo mismo es el día de hoy, mis hermanos, porque por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí reunidos como parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la realidad es que otros no lo son. Y esto es algo que nunca debemos de olvidar. Porque todo se hace por la pura misericordia de Dios, como Pablo también le dice a los romanos, en Romanos capítulo 9, versos 14 al 16, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el gran privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia de Jesucristo? Porque esto es por la pura misericordia de Dios. Y si entendemos esto, mis hermanos, ¿cómo no le vamos a servir si es un gran privilegio que tenemos en Cristo? Ahora, si no le servimos, es porque aún no lo hemos entendido. Y Pablo quería que los corintios lo entendieran para que sirvieran a Dios con entendimiento. Y de esa forma cumplir con el propósito que Pablo menciona al final del versículo 1 del texto base, cuando dice, no desmayamos.
lo cual en griego se refiere a que no hay desánimo. No desmayamos, no hay desánimo. Y así es como debe ser el servicio de todo cristiano, con ánimo y nunca con desánimo. Sin embargo, la realidad es que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos cristianos que en lugar de servir a Dios con ánimo, siempre andan con desánimo. Me siento muy cansado. Qué flojera. Está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío. Cuidado, mis hermanos, con el desánimo, porque esto va totalmente en contra de la palabra de Dios. Por eso Pablo también le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, en los versículos 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora a los tesalonicenses también les dice en segunda a los tesalonicenses capítulo 3, verso 13, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es claro, mis hermanos, que el desánimo afecta nuestro servicio a Dios. Por eso Pablo dice, no desmayamos. Y esto es algo que debemos tener presente como cristianos, porque no fuimos llamados para andar en desánimo, sino al contrario, siempre con ánimo. Y después de esto, Pablo continúa diciendo en el versículo 2 del texto base, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, si observan, Pablo vuelve a hacer una conexión con el versículo 1 cuando dice, antes bien. Por ese motivo, otras versiones como la Biblia de las Américas inicia diciendo, por lo tanto, para referirse a lo anterior, es decir, como no desmayamos, ahora Pablo dice, por lo tanto, renunciamos. Por lo tanto, renunciamos, dice Pablo. Antes bien, renunciamos. Y aquí la palabra renunciar se refiere a rechazar algo de lo cual nos quieren hacer partícipes o que participemos, como por ejemplo, se presenta un robo en la empresa donde laboramos, pero previamente nos hicieron la invitación para participar del robo de una forma indirecta. Es decir, mira, tú nomás quédate en esa esquinita, observa y si viene alguien, nos avisas. Participa de una forma indirecta, además no te van a ver solamente, tú vas a avisar. Pero como no quisimos participar, rechazamos la invitación y esta es la idea de la palabra renunciamos, porque no queremos participar en algo que se va a hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta esta renuncia en el contexto de lo oculto y vergonzoso. Es decir, de aquellas cosas que se hacen en lo secreto y que traen vergüenza cuando sale a la luz, como por ejemplo, una infidelidad, el abuso a un menor o incluso un secuestro. Cosas que se hacen en lo secreto, pero cuando salen a la luz causan vergüenza y esto es a lo que se refiere y dice Pablo que debemos renunciar o no ser participantes, lo oculto y lo vergonzoso. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que Pablo le dice a los Efesios. Vean en su Biblia, y en Efesios capítulo 5. Los versículos 11 y 12. Efesios 5, versículos 11 y 12. Dice aquí la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, cuando Pablo le llama obras infructuosas de las tinieblas, se refiere a que son obras estériles o inútiles en los planes de Dios. Por eso Pablo dice, más bien reprenderlas para no ser participantes de ellas, porque son vergonzosas ya que se hacen en lo secreto. Ahora Pablo continúa diciendo en el texto base, regresemos ahí. Cuatro dos. 4:2 dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Ahora, aquí la palabra andando se refiere a un comportamiento y la palabra astucia se refiere a una mala intención, como lo es un engaño, un fraude o una traición. Cosas en las cuales nosotros como cristianos no debemos de andar. Porque fuimos llamados con el propósito de vivir en la verdad de la palabra de Dios y nunca en el engaño. Ahora, hablando de la palabra de Dios, Pablo continúa diciendo en el texto base, ni adulterando la palabra de Dios, lo cual se refiere a que no debemos ni quitarle ni agregarle nada a la palabra de Dios para engañar a la gente, como lo hacen los falsos maestros, los cuales estaban bien metidos en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo, haciendo referencia a estos falsos maestros, les dice en 2 Corintios capítulo 2:17, que ya vimos, les dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y un poco más adelante, en el capítulo 11, Pablo va a tratar más directamente con estos falsos maestros. En 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es claro que los falsos maestros ya estaban dentro de la iglesia, los cuales estaban actuando en lo oculto, en lo vergonzoso, con astucia y adulterando la palabra de Dios. Lo cual un verdadero cristiano por ningún motivo debe de hacer. Ahora, Pablo, después de mencionar estas cosas, que un verdadero cristiano no debe de hacer, ahora se dirige a la conciencia del ser humano. En la última parte del versículo 2 del texto base, cuando dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo aquí se dirige a la conciencia del ser humano, porque por medio de la conciencia hay un juicio interno dentro de cada ser humano para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque la conciencia nos acusa o nos defiende, como dice la Escritura en Romanos 2:15, donde nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, por medio de la conciencia, sabemos cuándo estamos bien, pero también cuando estamos mal. Y como Pablo sabía que estaba bien, porque no estaba adulterando la palabra de Dios, apela a la conciencia. Ahora, miren cómo traduce este versículo la Nueva Traducción Viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, 2 Corintios 4:2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios,
no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Todos los que son sinceros lo saben. Es claro, mis hermanos, que Pablo siempre se dirigió a los corintios con la verdad y nunca con engaños. Por eso es que apela a la conciencia de los sinceros, como dice esta traducción. Y de la misma manera, cada uno de nosotros como cristianos, así debemos actuar y vivir, es decir, con la verdad y nunca con engaño. Porque si no, nuestra conciencia también nos va a acusar. Porque si estamos viviendo con mentiras y con engaños, los primeros que vamos a ser engañados somos nosotros mismos. Porque estaremos viviendo bajo el Dios de este siglo, el cual ciega el entendimiento, como Pablo lo menciona en los versículos 3 y 4 del texto base, donde nos dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, lo primero que Pablo nos enseña aquí es que el evangelio para nosotros los cristianos no está encubierto, es decir, no está oculto o escondido, como pasa con aquellos que no han nacido de nuevo, porque tampoco pueden ver las verdades del evangelio. Estos son como los que Pablo ya mencionó en el capítulo 3, los cuales siguen teniendo un velo, el cual no les permite mirar claramente las verdades del evangelio y por lo tanto siguen bajo una religión, pero totalmente alejados de Cristo. Por eso la Biblia de las Américas dice: y si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Y esto es porque aún tienen un velo que no les permite ver a Cristo. Sin embargo, lo que Pablo dice en el versículo 4 es clave, porque Satanás está metido de lleno en esta obra, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, se le revele. ¿Conocen personas así? Personas que por más que se les comparte el evangelio, siguen rechazando a Jesús. Incluso dicen que no hacen nada malo porque no andan en robos, no andan en asesinatos, o no están en ningún tipo de maldad contra su prójimo. Y por lo tanto no se sienten con la necesidad de un Salvador, porque según ellos no andan en cosas malas. Sin embargo, la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas son características de una persona que es injusta a los ojos de Dios. Y por lo tanto, dice el Señor, no heredará el reino de Dios. Sin embargo, Satanás los engaña con sus mentiras y les dice: no pasa nada. Es más, mira, aviéntate una cervecita los fines de semana para que te relajes. Pero como el ser humano no tiene dominio propio, termina emborrachándose y siendo parte de los que no heredarán el reino de Dios, porque anda en borrachera. O también le dice: mira, no tiene nada de malo que digas groserías si toda la familia lo hace. Pero Dios dice en su palabra que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Es claro que Satanás
desea que la humanidad viva engañada, en perdición y totalmente apartado del evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Y ahora, en relación a la imagen de Dios, veamos cómo lo presenta Pablo en su carta a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante. Vean en su Biblia, Colosenses 2, versículo 12 en adelante. Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Efesios, Filipenses y luego están los Colosenses. Nos dice aquí la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es claro que Cristo, mis hermanos, es Dios. Y también es la imagen invisible de Dios, quien se encarnó para darnos redención por su sangre y ser ahora nuestra cabeza dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Y por lo tanto, nosotros como su cuerpo debemos de predicarlo, como Pablo menciona en el versículo 5 del texto base. Regresemos ahí. Dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es claro que Pablo, mis hermanos, siempre se preocupó por dejarles bien en claro a los corintios cuál era su predicación. Y de hecho lo hizo desde su primer carta. En 1 Corintios 2, en los primeros 2 versículos les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y un poco más adelante, cuando está tratando el asunto de los sacrificios a los ídolos, les dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es claro que Pablo quería que los corintios comprendieran muy bien que Jesucristo era el motivo de su predicación, porque Jesucristo es Dios. Sin embargo, no podemos negar que Pablo sabía que había predicadores que también predicaban a Cristo, pero lo hacían con malas intenciones. Porque unos lo hacían por envidia, otros lo hacían por contienda, como se lo menciona a los filipenses. Se los vamos a poner en la pantalla donde menciona esto. Filipenses 1, versículos 15 y 16 nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Es claro que Pablo, mis hermanos, siempre fue un defensor del evangelio, aunque otros lo hacían por envidia o por contienda, como dice esta escritura que tenemos en la pantalla. Sin embargo, la realidad es que otros lo hacían
por avaricia, para convertirse en vividores del Evangelio. Por ese motivo, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice lo siguiente, se los vamos a poner en la pantalla. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es claro que Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía el derecho de un sustento. Sin embargo, dice que no abusaba de ese derecho como otros sí lo hacían. Por ese motivo, la Biblia de las Américas traduce esta escritura de la siguiente forma. Dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, mostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Es claro que Pablo cuidaba a la iglesia como lo hacía una madre cuidando a sus hijos. Pero otros lo hacían por avaricia. Y esto es para hacer mercadería de la iglesia con palabras fingidas, como también el apóstol Pablo lo menciona en 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Es claro que había hombres avariciosos dentro del evangelio que actuaban con avaricia para hacer mercadería por medio de sus palabras fingidas. Sin embargo, no van a quedar impunes, porque sobre ellos hay condenación y perdición, como dice Pedro en esta escritura. Por ese motivo, todo buen predicador debe centrar su mensaje en Jesucristo y nunca en el dinero, como muchos en la actualidad lo hacen, lo cual es muy lamentable. Porque a final de cuentas, se extravían de la fe, como Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 al 10, donde le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra versión dice, se han causado muchas heridas dolorosas. Y eso es lo que hace el amor al dinero, heridas dolorosas. Por eso nosotros como Pablo solo debemos de predicar a Jesucristo y este crucificado para no desviarnos del camino correcto o de la fe, como Pablo le dice a Timoteo. Ahora, Pablo, después de aclarar el motivo de su predicación, toca otro punto muy importante dentro del Evangelio, y esto es cuando dice en la segunda parte del versículo 5 del texto base, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí la palabra clave es siervos, del griego doulos, lo cual se refiere a un esclavo, lo cual para los corintios era algo muy conocido porque gran parte de los habitantes dentro de Corintio eran esclavos. De hecho, se estima que había aproximadamente como 500,000 de esclavos operando en Corinto. Pero como Corinto también era una ciudad con un buen contexto económico por sus dos grandes puertos, nadie quería ser esclavo. Al contrario, todos querían ser libres y adinerados para tener sus propios servidores o esclavos. Y bajo este contexto,
es que Pablo se presenta como esclavo de ellos, porque así es como debe ser un apóstol de Jesucristo, como Jesucristo mismo lo instruyó a sus discípulos. En Mateo 20, versos 25 al 27, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura. Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces es claro que no se trata de señorear, sino de servir. Por eso Jesús también les dejó el ejemplo cuando le lavó los pies, como se menciona en Juan, capítulo 13, versos 14 y 15, donde Jesús les dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, aquí es importante tener presente que en el primer siglo los esclavos que lavaban los pies eran los de más bajo rango dentro de la servidumbre. Y ese fue el modelo que Jesús agarró, el de un esclavo, pero el de más bajo rango. Y es el modelo que Pablo también tomó para presentarse delante de los corintios, porque Pablo siempre se presentaba como un doulos de Jesucristo. Sin embargo, también dice que era por amor de Jesús, como dice al final del versículo 5. Y esto, mis hermanos, también es importante entenderlo, porque la motivación del servicio que debe haber en nuestro corazón siempre debe ser por amor. Solo que este amor debe ser primeramente hacia Dios y después hacia nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo en Mateo 22, en los versículos 37 y 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual nos enseña que nuestro amor debe estar direccionado primeramente hacia Dios y después hacia nuestro prójimo. Y si servimos con este amor, les aseguro que nunca, pero nunca va a ser una carga cuando estemos sirviendo a un hermano, porque lo vamos a hacer por amor. Sin embargo, no podemos negar que si queremos ser un esclavo de Jesucristo para demostrar su amor, esto va a demandar morir al yo. Porque el yo siempre quiere ser servido. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, versículos 24 a 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces es claro, mis hermanos, que si queremos ser seguidores de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. Entonces, mis hermanos, si no morimos al yo, será muy difícil demostrar el amor de Jesús a los que nos rodean. Por eso es importante morir al yo. Ahora, por otro lado, si permitimos, mis hermanos, que nuestra carne nos quiera seguir dominando, la apatía será inevitable, porque la apatía nos lleva a la indiferencia, al desinterés y a la pereza. Y como resultado, se perderá el anhelo de servir para demostrar el amor de Jesús a los que nos rodean. Así que, mis hermanos, no permitamos ser una iglesia apática.
porque los que actúan así están utilizando su libertad en Cristo de una forma incorrecta, como Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 5 versos 13 y 14. Veamos juntos esta escritura. Vamos allá a Gálatas 5, versículos 13 y 14. Gálatas 5, versículo 13 y 14. Nos dice aquí la escritura: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice: servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo aquí está hablando en el contexto de la libertad que ahora tenemos en Cristo, y bajo este contexto le dice a los Gálatas, y por extensión nos dice a nosotros, que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor. Entonces es claro que nuestro servicio dentro del Evangelio debe de ser por amor, para demostrar el amor de Cristo a los que nos rodean, como Pablo lo hacía. Ahora, por último, veamos lo que Pablo le dice a los Corintios en el versículo 6 del texto base. Regresemos ahí. Les dice aquí Pablo: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo aquí está trayendo a la memoria la obra que Dios hizo desde el inicio en la creación, cuando le dio luz a la tierra, porque como dice la Escritura en los primeros 3 versículos del libro de Génesis, la tierra estaba en tinieblas. Y entendemos que Dios hizo esta obra desde el inicio de la creación para preparar un lugar habitable para la humanidad que Él iba a crear, donde también establecería su imagen por medio de Adán. Pero como Adán y Eva pecaron, en lugar de estar en la luz con Dios, empezaron a andar en tinieblas bajo la dirección de Satanás. Y por lo tanto, Dios tuvo que hacer otra obra en el corazón del ser humano para que saliera de las tinieblas a su luz. Y esto lo hizo cuando nos dio vida juntamente con Cristo, como dice la Escritura en Efesios, en los primeros 5 versículos. Efesios capítulo 2, donde nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es claro que Dios, mis hermanos, por su amor, misericordia y gracia, nos dio vida para que ahora nuestra condición de muertos en delitos y pecados cambie a una nueva vida juntamente con Cristo. Y de esa forma dejar de vivir en tinieblas como antes vivíamos. Pero también para que la luz de Jesús resplandeciera en nuestro corazón para la iluminación, como dice Pablo, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Así que, mis hermanos, si ya no estamos en tinieblas, sino en luz, no permitamos por ningún motivo
desmayar o desanimarnos en este trabajo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Porque recordemos que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, como lo vimos en el capítulo 3. También nos quitó el velo para que ya no andemos en oculto y vergonzoso, como lo hacen aquellos que quieren seguir adulterando la palabra de Dios para su propia perdición. Y de igual forma, no dejemos de servir al Señor, porque también fuimos llamados con el propósito de ser servidores en amor y por amor. La pregunta es, los que nos rodean miran en nosotros estas cualidades, es decir, miran a un cristiano fortalecido que no se desmaya, o miran a un cristiano que siempre está derrotado y sin ánimo. Miran en nosotros a un cristiano renunciando a lo oculto y vergonzoso y que nunca adultera la palabra de Dios, o miran a un cristiano que anda en cosas ocultas y vergonzosas que no glorifican a Dios, porque al final de cuentas salen a la luz. ¿Miran en nosotros a un cristiano sirviendo por amor? ¿O solo miran a un cristiano que siempre quiere que le sirvan como si estuviera en un crucero? Mi oración es, mis hermanos, que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros para que cuando vayamos a la presencia de Cristo, el Señor nos encuentre fieles y fructíferos. Porque cuando estemos allí, el Señor vea en nosotros que siempre estuvimos haciendo o sirviéndole las cosas en amor, como Pablo lo hizo y como lo hicieron todos aquellos a través de toda la historia de la iglesia que se entregaron como un esclavo de Jesucristo. Y a eso fuimos llamados. Así que espero que el Señor nos haya hablado a través de su palabra, de lo importante que es que los demás vean en nosotros esa transformación y que también vean el propósito por el cual también el Señor nos hizo el llamado. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh, mi Dios, yo te pido, Padre, en primer lugar, que nos ayudes a ser una iglesia que no desmaye, Señor. No permitas que por cualquier situación, Señor, el desánimo nos gane, Señor. Que siempre, Señor, estemos animados, Señor, sirviéndote a ti. Pero también, Padre, te pido que nos des la convicción de pecado para que por ningún motivo nos vayamos a meter en esas cosas que son ocultas y vergonzosas que no te glorifican, Señor. También danos convicción de ser servidores primeramente por amor a ti y después hacia nuestros hermanos en Cristo, como Pablo lo hacía. Que vean realmente nosotros, cristianos con vidas transformadas, cristianos con propósitos, cristianos que sirven a tu obra, cristianos que se sirven los unos a los otros por amor, como tú lo dejaste establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos esa iglesia, Señor. Sabemos que estamos bajo una guerra constante contra Satanás y sus acechanzas, que siempre va a estar poniendo situaciones para que desmayemos, para que andemos en desánimo. Pero también tenemos a tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos da, Señor, esa convicción de seguir adelante y servirte con amor, Señor. Así que yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra que nos guía, que nos habla, nos exhorta, pero también por el Espíritu Santo, nuestro ayudador, que está siempre encaminándonos para seguir adelante. Pero sobre todo, mi Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz a morir para darnos rescate de todos nuestros pecados y saliéramos de la tiniebla para que podamos vivir en luz, Señor. Yo te agradezco por todo esto, Señor, pero pongo en ti estas peticiones, Señor. Que sigas haciendo la obra en nosotros y que tengamos estas convicciones que tú quieres que tengamos. Por eso nos das el ejemplo de Pablo, Señor, lo que él hacía. Tú mismo le diste ese ejemplo
a tus discípulos. Y lo dejaste por escrito para que nosotros una y otra vez lo podamos leer en tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos madurar. No permita, Señor, que nos quedemos como un niño en Cristo. Porque tú quieres hombres y mujeres fuertes, maduras, para que sigan haciendo la obra de tu evangelio en esta generación donde nos has puesto. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y te doy gracias por todo esto. En Cristo Jesús lo hago, para tu gloria. Amén y amén.